Buenas tardes. Por ahí alguien comenta que no escucha, no sé si ya escuchan, están escribiendo que no escuchan bien. Bueno, buenas tardes, gracias por el tiempo, por el espacio. Les vamos a presentar el tema de investigación que hemos desarrollado, el cual se llama Géneros Arquitectónicos del siglo XVI en el Camino Real de Tierra Adentro. Como ya comentaba, la investigación la desarrollamos Carolina Escobar, Andrés Godínez y una servidora Teresa Vargas. Nuestra investigación se centra en la región que ocupan los estados de Guanajuato y Querétaro. Esto por ser una zona de frontera y transición, además de ser la zona que conquistó el cacique don Nicolás de don San Luis de Nicolás de Luis, ay, se me hizo, el cacique otomí Nicolás de San Luis de Montañés en el siglo XVI, dotando de cierta homogeneidad a esta zona. De hecho, no es algo extraño que de aquí hayan pasado varios sucesos históricos como fue la organización de la independencia. El objetivo de esta investigación consistió en estudiar los géneros arquitectónicos que se desarrollaron en la caminería para el análisis del patrimonio cultural, derivado de las necesidades humanas que fueron detonándose poco a poco a lo largo del camino en este siglo XVI. La estructura de nuestro modelo de investigación está dado por tres etapas, las cuales a su vez se subdividen en fases. Nuestra primera etapa fue delimitar una zona que íbamos a investigar. A esta zona nosotros decidimos llamarle la región funcional de estudio. En la etapa 2 fuimos desarrollando un número de criterios para ir seleccionando y poco a poco ir llegando a lo que es el diagnóstico. Y en la etapa 3 llegamos con estos dos puntos anteriores a la clasificación de los géneros arquitectónicos dentro de nuestra región funcional de estudio. Como fase inicial se definió un evento histórico para que fuera nuestro punto de partida de esta investigación. Y este punto de partida nosotros lo tomamos desde la caída de Tenochtitlán. Al momento que cae Tenochtitlán, empieza una avanzada para ocupar el territorio y se fueron dando cuenta poco a poco que no podía ser a base de la guerra o una confrontación física, ya que los grupos estaban muy dispersos a lo largo del territorio. Entonces empiezan a desarrollar otra estrategia que fue a base de cacicazgos y de mercedes. Gracias a esto y haciendo alianzas con ciertos grupos como fueron los otomís y los tarascos, los españoles pudieron ir avanzando poco a poco, ya que los enfrentamientos eran constantes. Y este suceso revolucionó la estructura sociocultural y fincó las bases de nuestro México actual. Un evento histórico central que no había podido existir sin el trazo del camino, el cual sirvió como instrumento fundamental en la conformación del contexto. Debido a que el momento histórico determinado se desarrolló durante el siglo XVI, se consideró este periodo como el punto focal de nuestro estudio, ya que abarca y define los acontecimientos que detonaron el avance y perfeccionamiento de las estrategias de conquista, como ya lo explicamos, marcando un antes y un después decisivo, propiciando el origen, desarrollo y permanencia de los caminos, de los asentamientos y así poco a poco ir desarrollando los géneros arquitectónicos. Se caracterizó por el continuo enfrentamiento con los naturales y más que para los españoles empezó a ser un factor importante el querer ir rápido apoderándose del territorio debido al detonante del descubrimiento minero en los lugares de Guanajuato y Zacatecas, acrecentando así la intención de conquista, surgiendo el camino real y conformando una nueva arquitectura propia gracias a este sincretismo cultural. Para la determinación de la poligonal territorial, consideramos como factor determinante la repartición de cacicazgos. Este se dio en el siglo XVI, los cuales fueron independientes y fueron reconocidos por la colonia española. Esto provocó una nueva repartición política, territorial, y nosotros nos vamos a centrar a la zona que es el Bajío, la cual vemos en la imagen que tenemos ahorita frente a nosotros, y es donde don Nicolás de San Luis de Montañés se asienta y desarrolla su poderío. En esta zona, siempre fue una franja de transición y frontera desde sus características físicas y naturales, lo cual lo fueron conformando como un polígono de singular importancia y trascendencia para la época y el evento histórico señalado. En la imagen observamos un polígono de color rosa que delimita la región ocupada por las etnias de los guamanes.
En el círculo rojo enmarca el radio de transición de las tribus chichimecas. El perímetro de color negro marca los linderos del cacicazgo de don Nicolás de San Luis de Montañés. Aparte de estas características que ya comentamos, donde vemos varias incidencias, vemos que naturalmente y geográficamente también estaba delimitado. Al norte por la Sierra Gorda, como lo vemos en la imagen, por el río San Juan al oriente, por el río Lerma al sur y por el río Turbio al poniente. Así también por los valles del Bajío al sur. La región que hoy ocupan los estados de Guanajuato y Querétaro, distinguidos en color amarillo y naranja, limitados además por una circunferencia de color púrpura, en sus puntos más distales que zonifica la distribución política actual. Perímetros y polígonos concéntricos de nuestra región funcional de estudio. ¿Más, Andrés? Sí, gracias, Teresa, gracias, Caro. Para identificar la estructura de la región funcional de estudio, se detectaron los asentamientos que originaron y detonaron su desarrollo. Esto a partir de la fundación de pueblos de indios, centros mineros, villas y presidios. Cabe mencionar que, en términos generales, la fundación de los pueblos seguía el mismo patrón, es decir, había un modelo preestablecido fundacional, y que algunos de estos asentamientos fueron fundados en más de una ocasión dependiendo de los requerimientos de la corona. Los asentamientos originarios comenzaron con la fundación de Acámbaro en 1526 como primer pueblo de indios. Acámbaro se encuentra al extremo, si podemos regresar tantito, Caro, al extremo sur de lo que hoy es el estado de Guanajuato. Y después continuó una sucesión de otros 21 pueblos de indios a lo largo de todo el siglo XVI. La edificación de los primeros presidios se da en Querétaro y en San Juan del Río en 1531, y un año después aparece el presidio de Yuriria. Fueron igualmente muchos presidios a lo largo del siglo XVI, pero los 7 presidios que aparecen numerados en el mapa son aquellos que están directamente relacionados con la estrategia de avance fronterizo en contra de los pueblos chichimecas. Es decir, no es sino hasta 1562 que se siembran los presidios como una estrategia para repeler las agresiones de los grupos seminómadas de la región. Pero fueron mucho más, fueron como 44 presidios en la región durante el siglo XVI, pero solo 7 como parte de las 7 etapas de frontera en contra de los chichimecas. Y a partir de la quinta etapa, curiosamente, conjugado con el reciente descubrimiento de nuevos yacimientos en la región. Y entonces, les puedo decir que el primer centro minero aparece en la ciudad de Guanajuato en 1552, y el segundo también en Guanajuato, pero 20 años después, y es en el ínter de estos dos centros mineros que se implantan los presidios como estrategia de protección para estos nuevos yacimientos. La siguiente, por favor. En 1553 se funda la villa de Silao como primer villa, y la última al finalizar el siglo XVI, y es la villa de Yuriria. Como para cerrar este orden de ideas relacionado con la estructura de los asentamientos dentro de la región funcional de estudio, el último pueblo de indios en ser fundado dentro de las 7 etapas en contra de los pueblos chichimecas es San Francisco del Rincón. Y cabe destacar que la estrategia
consistía en la amalgama entre caminos, presidios y asentamientos, y esto fue una constante de conquista durante el siglo XVI. Bueno, identificamos 7 rutas principales descritas por los teóricos, correspondientes todas ellas al siglo XVI y fundamentales para el funcionamiento de la región seleccionada. En primer lugar, podemos ver en la imagen la vía que iba de la Ciudad de México a la ciudad de Zacatecas a su paso por la región seleccionada. Este es el eje principal del Camino Real. En segundo lugar, vemos la vía que iba de la Ciudad de México a la ciudad de San Luis Potosí a su paso por Querétaro, que era un nodo de transición y distribución de gran relevancia en la región. La denominada ruta de los alimentos, que provenía de Michoacán y accedía al estado de Guanajuato a través de 2 vertientes por el sur. Abastecía de víveres a todo el Camino Real en la región. La ruta auxiliar para la minería entre Guanajuato y San Felipe. La ruta de las 400 familias tlaxcaltecas, que compartía su eje principal con la vía México-Zacatecas, y esta vía era especialmente importante en la fundación de pueblos y en la persuasión de los naturales de la región. Los caminos a su paso por San Miguel como otro nodo muy relevante de distribución, y los caminos propios del cacicazgo de don Nicolás de San Luis Montañés, que consistían en un par de caminos amplios, tipo periféricos, y otros caminos entre el pueblo de Acámbaro y el pueblo de Apaceo. Bueno, para poder realizar el trazo de las 7 rutas antes mencionadas, primero ubicamos 192 sitios descritos por los historiadores y analizamos 63 caminos disponibles en la actualidad. Y a partir de estos trayectos, entonces, sintetizamos una propuesta, procurando identificar el camino, si quieres todavía el anterior, Carl, procurando identificar el camino más directo, con menos accidentes topográficos, paralelo a los cuerpos de agua, evitando cruzarlos en la medida de lo posible, buscando la coincidencia con asentamientos y sobre todo, procurando ubicarnos sobre trazos de camino ya identificados previamente por los historiadores. Entonces, habiendo concluido el trazo, pudimos dimensionar las rutas. Y en la matriz se muestra la cuantificación por ruta, que resulta en una red vial de aproximadamente 4.258 kilómetros. Todo esto porque el camino es como el medio de contraste perfecto en la identificación de los asentamientos, y estos, a su vez, en la identificación de los géneros arquitectónicos. Entonces, como segundo paso, tomamos como base las unidades de medición de la época, los tipos de recorrido, las capacidades promedio de tránsito y la necesidad de hacer pausas para el descanso. Y realizamos conversiones a las unidades métricas actuales con la intención de localizar puntos intermedios estratégicos y no descritos en la literatura por significar la posible presencia de asentamientos sobre la ruta de interés para nuestro estudio. Entonces, en primer lugar, partimos de la capacidad promedio de recorrido por jornal, que era de 13 leguas. Es decir, aproximadamente 54 kilómetros por día, transitando alrededor de 8 horas diarias. Entonces, 8 horas de recorrido significaban 54 kilómetros de distancia. Aun cuando las leguas suelen variar entre regiones y son una medida inespecífica
la legua mexicana como unidad de medición pudo estimarse con un valor de 4.20 kilómetros. 4.19, 4.20. Y, por otra parte, las caravanas de los viajeros precisaban de hacer un descanso cada 4 o 5 leguas de recorrido, más o menos. Esto quiere decir un descanso cada 19 kilómetros aproximadamente. Entonces, por jornal, necesitaban de 2 o 3 pausas a cada 54 kilómetros de distancia para concluir el trayecto del día. Y 2 o 3 pausas significa 2 o 3 asentamientos intermedios, o podemos inferirlo. O dicho de otra manera, en un trayecto de un jornal, de un día, habrían tenido que visitar 4 o 5 sitios en cada día de recorrido. Y esta conclusión nos facilitó complementar la red de nodos panorámica que pretendíamos. Justo lo que nos comenta Andrés se viene vaciando en esta tabla de contenidos, en donde podemos identificar los puntos intermedios de acuerdo a la cantidad de distancia recorrida por jornal, y aquí está específicamente en cada una de las rutas los tiempos de recorridos en días y los sitios complementarios que derivan de estas conversiones que realizamos de acuerdo a las cifras y unidades presentadas anteriormente por Andrés. Una vez realizado todo este análisis, nosotros proponemos, además de 3 secciones de rutas que consideramos como faltantes, que son las que vemos ahorita aquí en la imagen. Precisamente porque cuando nosotros hicimos estas conversiones y estas traducciones de unidades, nos arroja este tipo de información. Y esto viene siendo como complemento de aquellos presidios en los que no se identificó ningún camino histórico, pero que necesariamente tenían que estar comunicados, ¿no? Entonces, toda esta unidad con la lógica de caminos, con las condiciones de aquellas épocas, nos otorgan esta información. Observamos que los nodos descritos por los historiadores aparecen en color verde. Todos los monitos verdes que vemos en la imagen es todo lo que obtuvimos de la información de los historiadores, mientras que los puntos intermedios que nosotros calculamos de acuerdo a estas unidades que acaba de platicarnos Andrés, se muestran en color morado. Los emplazamientos identificados representan un número mínimo de asentamientos para poder completar el recorrido, aun cuando pudieron haber existido más, ¿no? Nosotros identificamos al plasmar estos sitios intermedios esta cantidad de sitios que ahorita les vamos a platicar y lo que les hemos venido platicando. Sin embargo, se nos pudieron haber pasado a nosotros también, por lo tanto ya sabemos, una investigación pues nunca tiene fin, ¿no? Entonces, muy probablemente hay más sitios que podamos tener después de más investigaciones o después de más conversiones, o de seguirle buscando a la historia, a los mapas y a la información que tenemos a la mano, ¿no? A partir de toda la información obtenida de las fases anteriores que ya hemos venido comentando con ustedes, se documentaron 266 asentamientos dentro de nuestra región funcional de estudio. Lo que nosotros hicimos con esta información fue reforzarla con medios digitales y precisamente a través de estos códigos QR, como el que se muestra en la imagen, se articula con una hoja de cálculo interactiva en la que se enlistan todos los asentamientos ligados a las rutas y o elementos urbano-arquitectónicos correspondientes a nuestra región funcional de estudio. El archivo que te liga este código nos permite visualizar en una cartografía digital del Google Maps al presionar la celda de hipervínculo. Una vez dentro de este portal, es posible que realices una vista tipo peatonal y consultar los distintos sitios de interés,
recibir indicaciones para visitar el sitio, compartir información disponible. Lo mismo este código QR, sin embargo, nos liga y podemos consultar las 7 rutas identificadas en nuestra región y con un apartado de secciones con rutas faltantes que se calcularon con esta conversión de distancias comentadas. Este otro código QR nos muestra los conjuntos, obras y elementos urbano-arquitectónicos también correspondientes a nuestra región de estudio. Y así derivamos en esta tabla de categorías. Esta imagen nos concentra la totalidad de los tipos, categorías y géneros dentro de nuestra región funcional de estudio, una vez que evidenciamos todas las consideraciones anteriormente comentadas y vaciadas a planos y haciendo como un sándwich de lo que investigamos históricamente, de la documentación, de los planos antiguos, de los planos actuales. Esta es la información que nos resulta y precisamente encontramos 11 categorías con 348 inmuebles, es decir, 85 inmuebles de arquitectura religiosa, 83 de arquitectura productiva, 74 sitios urbanos, 38 sitios de arquitectura militar, 22 de arquitectura de asistencia y servicio, 14 de arquitectura gubernamental, 9 sitios productivos, 5 de arquitectura civil, 5 de ingeniería de caminos y 3 de arquitectura funeraria. En este otro código QR, nosotros enlistamos ya los géneros arquitectónicos que correspondieron a nuestra región funcional de estudio. Obviamente nosotros no podemos dejar de paso el hecho que estamos hablando del siglo XVI, lo que significa que en siglo XVII, XVIII, XIX, que también corresponden al desarrollo del Camino Real, puede haber N cantidad de géneros arquitectónicos más, ¿no? Pero acuérdense que aquí únicamente nos concentramos a siglo XVI. Y precisamente por ello es que tienen mucha relación con las avanzadas que platicábamos de los españoles, con la restricción que les marcaban los chichimecas, y precisamente pues tiene mucha relación la existencia de los presidios, de las estancias, de las haciendas, los templos, las capillas, hospitales, conventos, y aquí manejamos un poquito jugando con las escalas de acuerdo a la presencia de estos géneros arquitectónicos dentro de esta temporalidad y de esta región espacial o territorial. Pero vemos que también teníamos portales, misiones, puentes, panteones, fuentes, molinos, parroquias, caballerizas, alhóndigas, acequias, casa del hacendado, casa cural, jardín, estación de carretas, casas reales, monasterios, trojes, cárcel, muralla, mesones, etcétera, ¿no? Todo esto pensando en que obviamente eran los espacios que iban requiriendo los andantes o caminantes para ir avanzando, ¿no? E ir descansando de acuerdo a estos puntos de descanso que también ya platicábamos, de acuerdo a la cantidad de leguas que se podía recorrer, etc. Dentro de estas 7 rutas identificadas correspondientes al siglo XVI, cabe señalar que 15 de los 50 géneros arquitectónicos que identificamos definen la mayoría de los usos, las necesidades y actividades que se suscitaron en torno al camino en esta temporalidad. En términos de información total, se aprecia una marcada tendencia en donde la mitad de todos los géneros arquitectónicos corresponden a solo 5 de los 53, que son los que tenemos aquí arriba a la izquierda, las estancias, los templos, las haciendas y capillas. En otras palabras, lo que es arquitectura militar, porque era prácticamente pues para la defensa de las avanzadas, la productiva y la religiosa. Recordemos que también se estaba dando en su máxima expresión lo que era la
la civilización de los indígenas y aparte el adoctrinamiento, ¿no? En las distintas rutas encontramos distancias y tiempos de recorrido, así como los géneros que surgieron, su cantidad, ubicación, distribución y hasta la posibilidad de inferir su presencia sin una evidencia física. Además de la información previamente que ya expusimos y que es importante que consideremos, la gran diversidad poblacional y vial que desde el siglo XVI existía en lo que hoy es la frontera de los estados de Querétaro y Guanajuato, y que pareciera persistir hasta nuestros días, la conformación urbana que se suscitó resultando de la apropiación territorial, la panorámica fundacional de pueblos de indios, villas de españoles y además de demás conjuntos urbanos potenciados en la actualidad. La red de caminos como punto de partida que sentó las bases del México actual. La estructura sociocultural que marcó el inicio de toda una época. E incluso datos curiosos como que el vestigio de los géneros anclados a la nomenclatura de algunas localidades pues sigue siendo permanente hasta nuestros días, como corralejo, estancia, hacienda, mesón, misión, posada, obraje, obrajuelo. Y bueno, como bien sabemos, los caminos que se convirtieron en camino real, pues no los inventaron los españoles, ¿no? Eran caminos que fueron ya previamente utilizados, reconocidos y andados por los indígenas, ¿no? Por eso llevaban la de gane los indígenas. Resulta importante añadir, además, como medio de contraste para los resultados obtenidos, las cifras oficiales que la UNESCO reconoce en su declaratoria para la totalidad del Camino Real, ya que clarifican pues, la utilidad del método y confirma la diversidad histórica, funcional y arquitectónica de la región delimitada. Así nosotros hacemos esta comparativa de la declaratoria de la UNESCO con nuestra región funcional de estudio. Y es precisamente no con otra intención, sino de saber que mientras más estudiemos y ahondemos en este tipo de datos, pues más información vamos a tener complementaria a lo que ya se viene escribiendo e investigando del Camino Real. Y precisamente hay 60 sitios declarados por la UNESCO frente a 348 sitios que identificamos en nuestra región funcional de estudio. Hay 4 siglos de la declaratoria de la UNESCO contra nosotros, un siglo que delimitamos para nuestro estudio. Y en esta temporalidad y en esta territorialidad, reconocemos una ruta de 2.600 kilómetros entre dos países, ante una sección de 330 kilómetros, en 2 estados. Una línea de camino real sobre más de 4 millones de kilómetros cuadrados, frente a una red, de 7 rutas de 30,000 kilómetros cuadrados. Si como resultado de esta investigación se identificaron en la región de estudio más de 4,000 kilómetros de caminos, es factible pensar que en una red de caminos de aproximadamente 35,000 kilómetros en el territorio nacional, pues ahí está la comparativa, ¿no? Y esto podría traducirse a su vez en más de 1,800 asentamientos ligados al Camino Real solamente durante el siglo XVI, que justo es lo que comentamos, ¿no? ¿Qué tanto más puede estar ahí que no tenemos identificado y todo el universo de información que todavía podemos tener si continuamos con esta labor de investigación, ¿no? A continuación les va a presentar, voy a dejar de compartir para que nuestro compañero Andrés presente la información. ¿Quieres decirlo tú, Caro? Sí, está bien. Muy bien, entonces presento el video. Ahí lo están viendo, perdón. Sí.
Listo. El camino que unía la ciudad de Querétaro y Celaya era una vertiente de la ruta entre México y San Luis Potosí. Dicha sección cubría una distancia aproximada de 50 kilómetros, un tramo carretero que actualmente podría recorrerse en 30 minutos y que en aquel entonces había significado 8 horas de recorrido. Pasaba por pueblos de indios, estancias ganaderas, estancias agrícolas y regiones de frontera. Los presidios que atendieron los asentamientos fueron núcleos que originaron y permitieron el desarrollo entre estos dos poblados. Este camino representa el 1% de los más de 4,000 kilómetros identificados dentro de 7 rutas. Una gran red del siglo XVI que conectaba un territorio con una extensión de 30,000 kilómetros cuadrados. Antes, tierra de naturales y región de un gran cacicazgo. Hoy, y 500 años después, los estados de Querétaro y Guanajuato. Esta maqueta se realizó a partir de la cartografía del siglo XVI de las villas de San Miguel, San Felipe y Chamacuero, hoy Comonfort, y muestra tanto a españoles como a naturales de la región. En color rojo aparecen los caminos de la época y se muestran diversas edificaciones y distintos tipos de animales como ganado vacuno y equino, lobos, pumas, liebres y ciervos. En esta otra maqueta, también correspondiente a un mapa del siglo XVI, se muestra la villa de Celaya y los pueblos sujetos al pueblo de Acámbaro. Se puede ver el lago de Iracmuco y cerca de 30 asentamientos en toda esa región, incluso algunos fácilmente identificables aún en la actualidad. Listo, dejo de compartir. ¿Ya se ve los códigos? Sí. Sí. Estos 3 códigos de respuesta rápida están ligados a otros 3 recorridos digitales. El primero corresponde a la ruta que conectaba México con la ciudad de Zacatecas, a su paso por la región de estudio, otro de la vía que unía la Ciudad de México con San Luis Potosí, y otro más de la ruta de los alimentos, igualmente dentro de la región propia de la investigación. Al final sabemos que todos los elementos que nosotros tenemos aquí identificados se reflejan físicamente como un inmueble que es parte de nuestro patrimonio cultural tangible. Y hoy día podemos distinguir e identificar muchos de los inmuebles que fueron parte de esa temporalidad y de esta región que platicamos, y unos de ellos los presentamos en estas imágenes. Queremos concluir con esto precisamente para poder dejar esa semillita de conciencia
en donde estamos viendo cuál es el tratamiento que se le está dando a los inmuebles, cuál es la importancia que se está teniendo tanto de la sociedad, gobierno y todos los que somos involucrados y que somos herederos de estas grandes tradiciones. ¿Qué está pasando con este torreón en Puentecillos, Guanajuato? Cuando en el afán de hacer uso de los espacios arquitectónicos estamos dejando que pierda la dignidad el espacio y el inmueble arquitectónico que representa importancia histórica, arquitectónica y de tradición. Y si se fijan, pues está completamente bloqueado con imágenes de una cervecería, porque es un expendio, porque es un súper, pero ¿en dónde queda la imagen urbana y sobre todo la preservación de nuestro patrimonio cultural? La siguiente imagen tenemos el puente La Quemada en San Felipe, que está completamente olvidado, no se le ha hecho absolutamente nada en cuestión de acciones de preservación y por lo tanto pues corremos el riesgo de que con tanto deterioro expuesto a la intemperie, pues este se siga degradando hasta que podamos perder los elementos que son vestigios y que son evidencia de una temporalidad, de una importancia histórica y de sucesos históricos de nuestro país. Y en la parte inferior tenemos estas imágenes que nos muestran las condiciones que presentaban esta estancia, que es la ex Hacienda de Santiago en San Francisco del Rincón, y pues para nuestra sorpresa, la imagen de la izquierda es de hace 5 años y la imagen de la derecha no tiene ni 6 meses de que guarda esta condición. Entonces, lo que queremos hacer es pues un llamado a hacer algo como sociedad en pro de nuestro patrimonio cultural que todavía preservamos con mucho orgullo y que tristemente veamos las condiciones que presentan. Agradecemos muchísimo su atención y esperamos hayan disfrutado de esta presentación y cualquier duda quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy padre, muy interesante lo que están realizando. Definitivamente una perspectiva distinta y una visión distinta a lo que hayamos estado viendo y escuchando en sesiones anteriores. Pues muchas gracias. No sé si quieran prender sus cámaras para comenzar la ronda de preguntas, comentarios. Si quieren alzar la manita o abrir directamente el micrófono, adelante, como ustedes quieran. A sus órdenes, Marta. Gracias. Bueno, yo trabajo la guerra chichimeca. Entonces, la pregunta es, con respecto obviamente a la arquitectura militar, si han encontrado diferencias en cuanto a la manufactura del inmueble por la cantidad de soldados que podían habitar ahí, o por la distancia que se encontraba uno a otro, o por la agresión o la cantidad de chichimecas que pudieran estar como atacando ahí. Porque sí, yo había pensado, por supuesto, en los presidios, pero no lo había clasificado justamente como una arquitectura militar, que lo es, pero las condiciones o las características de esa
arquitectura fue lo que me llamó la atención. Sí, bueno, creo que los inicios de todo esto fueron un tanto improvisados, con fuertes, casas fuertes, presidios, y fueron adecuándose dependiendo de, del comportamiento al que se iban enfrentando. Primero fue un poco azaroso. Los presidios tenían una función más bien como de encabezar el trazo de los caminos y no precisamente de afianzar una estrategia de confrontación, sino de más bien posicionar un trayecto y facilitar el asentamiento, pero como que los visitantes no se esperaban que iban a tener 70 años de guerra. Por eso empezaron a proponer estas etapas de frontera, de avanzada, de sur oriente a norponiente, como unas franjas francas que iban avanzando hacia el norponiente de la República, pero nosotros nos fijamos pues en esta región. Y sí, definitivamente, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, fueron adecuando las condiciones de los presidios directamente relacionadas con el número de opositores, pero creo que en la primera mitad fueron mucho más improvisados, como que no esperaban una confrontación tan grande, tan fuerte, tan duradera. Y por eso es que la arquitectura militar y religiosa e inevitablemente productiva marcan el siglo XVI y lo diferencian del resto de los siglos que también abrazan al camino real, pero el siglo XVI tiene un comportamiento completamente diferente a los siglos posteriores. No sé si de alguna manera estoy contestando lo que usted nos dice. Sí, gracias. Sí, justamente eran vistos, las fuentes lo dicen como puestos de avanzada, Sí. ¿no? Para como sondear el terreno, ver qué tanto tenían la guerra ahí encima y pues para resguardar a los pobres soldados, ¿no? Que llegaban 10 y los atacaban 100 chichimecas, ¿no? Sí. Pues bueno, es un poco. Entonces, justamente por eso, al principio sí se ve como esto, ¿no? Y bueno, obviamente la posibilidad de fundar ahí un pueblo, si es que las condiciones lo permitían, ¿no? Entonces, bueno, sí, muchas gracias y felicidades. La verdad es que esto de la tecnología es maravilloso para visualizar mejor pues el panorama que suponemos había en el siglo XVI. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿puedo levantar la mano yo? Buenas tardes. Claro, adelante. Quisiera felicitarlos, es un trabajo estupendo, nunca había visto algo así y me gustaría saber si ustedes desarrollaron este modelo metodológico y si solamente ustedes lo están usando, porque yo trabajo el Camino Real de Tehuantepec, o sea, el que pasa por Oaxaca, y ahí en absoluto se menciona todo lo que ustedes han mencionado. Pues buenas tardes. Sí, de hecho fue parte de nuestra investigación para el doctorado, fue nuestra presentación de tesis y sí, fue precisamente el desarrollo del modelo metodológico y lo llevamos a su aplicación en estos dos estados. Pero estamos los tres abiertos a compartirlo porque lo que queremos es que esto detone y sea un punto de partida para seguir documentando más información, ¿no? Bueno, me quedaría la pregunta, una vez en el campo, pues se encuentran los sitios ya muy arruinados, entonces, ¿cómo diferencian entre un rancho, una estancia, una hacienda o cualquier otro tipo de asentamiento que está realmente solo en unos cuantos muros o tepalcates? ¿Cuál es el criterio para definir el sitio? Bueno, el punto de partida es la zonificación, el acotar a través de tres variables. Uno es la región, otro es la temporalidad y otro es el evento histórico.
Entonces esto ya dirige nuestra investigación, no precisamente en campo, sino que esta dirección nos permite hacer una recopilación de los teóricos para poder ir posicionando todos estos puntos que no se mencionan en la literatura. Pero la visita en campo no fue algo que nos permitiera discernir si se trataba de una hacienda o de un fuerte o una casa fuerte. Fue más bien la información teórica, porque no nos aventuramos ¿Te puedo suponer complementar, Andrés? sí, claro. Perdón la interrupción. Es importante que mencionemos y acotemos que no alcanzamos a llegar a hacer trabajo de campo porque inicialmente nuestra tesis estaba demasiado ambiciosa y queríamos abarcar los 4 siglos, ¿no? Del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y hacer prácticamente todo el camino real. Cuando nosotros ya empezamos a ver toda la información que podíamos partir, tuvimos que hacer estas delimitaciones y esto nos fue llevando a poder acotar nuestro modelo metodológico. Todo nosotros lo basamos en investigación y en estas unidades de medida y estas distancias y estas conversiones que nosotros realizamos. Cuando pudimos cruzar información de mapas actuales con mapas antiguos y con estos datos históricos encontrados, no alcanzamos a desarrollar en campo lo que nosotros también hubiéramos querido, porque aparte la intención también era llegar a realizar un catálogo completo de todos estos inmuebles, pero no nos daba la vida para lograr hacerlo. Entonces los maestros, nuestros directores de la tesis, nos dijeron o no van a acabar, o se les va a ir ahí la vida investigando. Y efectivamente pues lo tuvimos que acotar a estos alcances, sobre todo. Nuestra intención, como lo dice Tere, es que esto se vuelva a replicar en otras partes del camino real y en otras temporalidades con este método que nosotros diseñamos y que aquí les estamos exponiendo y que pueden contar con él con muchísimo gusto. Claro que sí. No, y si se puede perfeccionar mejor o complementar también, Claro. extraordinario. No, pero es que la cantidad de información que tienen realmente es asombrosa, comparado con Oaxaca, donde pues realmente ya nadie sabe nada del camino real. Habría que buscar en las fuentes o en lugares, pues realmente no sé dónde, y lo que se puede trabajar sí son los asentamientos o los vestigios arqueológicos, los puentes, cualquier otro tipo de infraestructura. Entonces es una forma inversa de hacer el trabajo. Sí. Así, de hecho, así lo hicimos, o sea, trazamos la ruta, vimos los puntos intermedios con el cálculo que por ahí platicó Andrés, y así fuimos posicionando y nos fuimos dando cuenta que esas distancias hoy son asentamientos o son ciudades o son poblados. Entonces esas distancias fueron marcando que iban parando a cada jornal y así se fueron conformando pues, las ciudades que hoy tenemos, ¿no? Porque coinciden en las distancias más o menos. Y aparte, el trazo de las rutas es lo que una doctora de nombre Ariadna Deni marca como la región de mayor probabilidad de tránsito. O sea, no es un trazo franco, no nos consta que ahí abajo va a haber una piedra, pero sí nos aproximamos a una región probable de tránsito. Y afortunadamente pudimos comprobarlo en algunos casos en donde pasábamos por un ladito de lo que ya se identificó como el camino real, y pues eso es una especie de confirmación para nosotros en determinado momento, ¿verdad? Pudiera ser que en otro no sea tan preciso, pero lo que necesitábamos nosotros era esa zona para después poder identificar áreas de poblados más o menos a esa distancia y ver si tenían algo que ver con el siglo XVI y algo que ver con la guerra chichimeca y algo que ver con el camino real, y lo fuimos confirmando paso a paso. Así es, como un rompecabezas. Como un rompecabezas. Pues sí, pues les agradezco mucho este modelo. Lo voy a platicar con el doctor Ronald Spors, quien ha trabajado muchísimo la Mixteca,
pero que no tiene idea por dónde ir el camino, y ya tomando en cuenta las distancias que ustedes dan, podría uno buscar, pues sí, entre varias opciones alternativas, Claro. según el clima, según lo que estaban transportando, Eso. a ver qué se puede encontrar. Claro, y con todo gusto estamos a la orden si Pues podemos. muchas felicidades otra vez. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Puedo hacer un comentario? No puedo prender mi video. No se Estoy preocupe, esperando Esperanza. apenas. Ajá. A sus órdenes. Miren, quiero felicitarlos, muy linda su presentación, ¿sí? Pero quiero hacer un comentario a ver si puedo explicarme y ustedes pueden entenderlo, ¿sí? Cuando ustedes hablan yo creo que ustedes, como son arquitectos, hablan del espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue muy ilustrativo y muy claro que ustedes hablan de la red de caminos que configuraban eso que llamamos camino real, ¿verdad? Así es. No es una red, no es un camino, como dice Andrés Manuel, no es un camino trazo, no es un trazo así lineal, sino era una red, ¿no? Así es. Es muy interesante y es muy explicativa su exposición, pero yo creo que falta, y ahí es mi comentario crítico, falta la visión histórica de la construcción de esa red de caminos. ¿Por qué? El siglo XVI, pues es un siglo. Se me hizo muy difícil, yo estoy hablando desde Chihuahua, y no se podría pensar en el siglo XVI, apenas y en el XVIII, de esas instituciones de las cuales ustedes hablan como noviciado, monasterios, claustros, conventos, ¿me entienden? O sea, yo creo que mi perspectiva es que le faltaría perspectiva histórica a su trabajo en la construcción de esa red de caminos. Como ustedes son arquitectos, lo pensaron en términos de espacio, pero desde mi perspectiva le falta hacer ese trabajo tan maravilloso que han hecho, viéndolo como un proceso, le faltó la perspectiva procesual histórica. ¿Sí? No sé si me entienden, por ejemplo, cuando ustedes hablan de bosque, sí hablan, por ejemplo, del crecimiento de la red de caminos, bueno, que es un presidio no existía en sí mismo, sino tenía, por ejemplo, el camino, la estancia, era un amalgama de instituciones coloniales en el siglo XVI. Pero cómo se fueron fundando, faltó la perspectiva, digamos, histórica desde mi punto de vista, a ver si me entendieron. Sí, de hecho lo que comenta es cierto, el camino no era un solo eje, sino era una interacción de caminos que lo sustentaban o que lo complementaban para su funcionamiento, eso es real. Y sí, efectivamente, por ejemplo, ahorita tocando o retomando el tema de los presidios, Yuriria era un presidio religioso, por ejemplo, o sea, aunque tuviera todas las características de presidio, que era un lugar donde se reunía la población que ya había logrado asentarse en los momentos de los ataques, pues no deja de ser un convento que fue evolucionando y que tiene una primera edificación en el siglo XVI, no es como lo vemos hoy. O sea, no llegaron y lo construyeron de un golpe todo, y obviamente ahí está lo que es el lago de Yuriria, que es de las primeras construcciones hidráulicas que se hicieron en la Nueva España. Entonces, sí, efectivamente, todo fue evolucionando, y lo que platicaba hace rato Andrés, también fue mucho prueba y error, o sea, llegaban e intentaban de una manera. Y sí, lo que usted comenta es otro complemento de esto que logramos nosotros conformar. Efectivamente, como fuimos nosotros sobreponiendo los mapas antiguos, los mapas actuales, eso nos permitió ir documentando, y a lo mejor hoy lo tenemos como un convento y de origen era una capilla, ¿no? O sea, sí fue evolucionando, lo que fuimos encontrando fue lo que logramos documentar a lo que se tiene hoy en día,
mucha parte de la historia, pero a lo mejor sí nos faltó profundizar en el tema más histórico para que quedara como más depurado del siglo XVI, y a lo mejor en el siglo XVI no existían las haciendas, porque primero fueron estancias que fueron evolucionando y después llegaron a ser haciendas. A lo mejor en esa parte se pudiera... Bueno, ¿no? y lo que no pudimos exponer, porque nuestra tesis tiene 600 Sí, está páginas muy larga. y a veces es difícil discernir qué se puede compartir con facilidad y qué cosas más bien los aburrirían porque es muy técnico. También, también. Sí, porque en realidad sí consideramos e hicimos muchísimo proceso de investigación histórica, sin embargo, pues no todo se puede concentrar en media hora, 40 minutos, 45 minutos de exposición. Nosotros no nos para la boca, entonces por nosotros no hubiera habido problema, pero pues estamos acotados a un tiempo y pues no hay mucho chance de poder platicar todo lo que logramos encontrar e investigar. Y la verdad es que fue súper interesante todos los datos históricos que logramos obtener y que pues desafortunadamente pues no alcanzamos a compartirles hoy. Pero agradecemos mucho tu comentario y obviamente pues esto es una punta de lanza, o sea, esto tiene muchísimo para dónde hacerse, se puede complementar de muchísimas maneras y está a su disposición para no partir de ceros, porque de eso se trata, ¿no? De partir de cierto punto para adelante y poder cada vez enriquecer más lo que es el camino real en cuanto a información, en cuanto a historicidad, etcétera. Y lo que sí logramos es cada punto que descubrimos en esta ruta está georreferenciado en estas cartografías actuales que tenemos en la ficha de Excel que por ahí se ven en los QR. De Esperanza, creo que tiene rato con la mano levantada. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, felicitarlos, de verdad es un enorme trabajo y que pues, nosotros los que no, por donde no pasó el camino real de tierra adentro, pero que hemos trabajado caminos, pues también nos ayuda pues a tener pues otras maneras de acercarnos al estudio de estos caminos y sobre todo lo que decía Esperanza Penagos, de visualizar todo eso que pues nosotros así lo vemos en los documentos, pero no lo podemos visualizar de esa manera y de veras es formidable, ¿no? Y bueno, yo también trabajo para el norte como Esperanza Penagos, yo estoy en Sonora y ahí pues en el siglo XVI ni siquiera estaba colonizado el espacio que hoy es Sonora, ¿no? Entonces hay algunas cosas que yo pues no entendí, por ejemplo, cosas muy puntuales y que son demasiado simples, a lo mejor para ustedes, pero yo no las había visto porque acá no se ve, que es una casa fuerte, por ejemplo. Y otra, pues como decían, ya tenía rato con la mano levantada, yo creo que hasta se me olvidó la otra pregunta que tenía. Pero eso sí, lo de la casa fuerte, no entendí de qué se trataba. Si me Pues pudieran... era como un fuerte improvisado. De madera. Aurelio de los Reyes Ah, sí. sintetiza la arquitectura del siglo XVI a tres tipos de construcciones: ventas fuertes y casas fuerte. Y la denomina, y a mí se me quedó grabado este término, como arquitectura del temor. Y eso define la arquitectura del siglo XVI. No había tiempo para hacer otras cosas. No. Había que apropiarse, Sobrevivir. caminar, apropiarse, defenderse, caminar, apropiarse, defenderse, y así en un círculo de 70 años hasta que por fin terminaron por convencer. Creo que de eso se trataba. Gracias. Al contrario. Sí, me acuerdo de la otra pregunta, pues ahorita les digo. Ok, gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Perdón, yo tengo otra pregunta. Soy Esperanza Penagos. Sí, sí. Adelante, adelante. Ustedes hicieron mucho énfasis y no puntualizaron, pero hablaron del cacicazgo de don Nicolás de San Luis de Montañés. Sí. Y se quedó así, no, quisiera que introdujeran un poquito ese tema. Sí, por este es favor. un cacique otomí que tenía otros, espero no equivocarme, 11 subalternos que estaban con la encomienda de acaparar todo ese territorio que nosotros tenemos enmarcado con un contorno negro, pero resulta que este cacicazgo
ya había sido una zona digna de ser poblada y utilizada desde tiempos inmemoriales. Es un valle apto para su uso, y como que la historia se repite una y otra vez por ser un lugar que facilita los asentamientos. Pero don Nicolás de San Luis Montañés es el cacique que tiene la encomienda de poblar en el siglo XVI toda esta región, él y otros 11. Así es. Y se peleaban la titularidad por decir yo descubrí aquí primero, pero al final quien se lleva las palmas pues es Montañés. Pero también estaba Fernando de Tapia, Sí, Conin. de Querétaro, sí, y otro señor de apellido Limón y muchos más que ojalá tuviera memoria. Sí, lo platicábamos como estrategia para, empiezan a hacer alianzas con Otomís y Tarascos y empiezan a sentarse en cacicazgos, y a don Luis de Montañés le dan esta zona, empieza con San Juan del Río y empieza la avanzada con las 11 personas que lo van acompañando, y la intención era precisamente tener puntos de posesión en el lugar para ir abarcando la avanzada territorial. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, gracias. Ya recordé. Ok, adelante. Si me permiten. La otra pregunta era, en la clasificación de la arquitectura que presentaron, había una que decía arquitectura funeraria. Digo, por ser siglo XVI, no me queda a mí claro si se trata de un conjunto, un cementerio, o se Sí, trata de sobre solo todo una... cementerios, pero a veces era muy difícil distinguir si se trataba de un conjunto o de un elemento aislado o solo de un inmueble. No ahondamos en ese tipo de situaciones, pero sí en la Sí, pues, identificación y en una clasificación más bien que nos daba un poquito de libertad para poder ordenar los hallazgos. Ujú. Ok. Pero sí, sobre todo cementerios. Cementerio. ¿algo más? ¿Alguien más? Marta tiene la mano levantada. Sí, adelante. Okay. No. No habla Marta, Creo adelante. que era la manita que tenía desde hace A lo rato mejor levantada, ¿no? se quedó, ¿verdad? Ok, ok. Creo que son todos. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes, a los ponentes, pues muy interesante. Pues los esperamos en la siguiente sesión del mes de marzo. Y pues no sé si quieran decir algunas últimas palabras. Caro, Tere. Nada más agradecerles el tiempo y gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. No, gracias a ustedes. Gracias.